Ya, estamos en vivo. Estamos en vivo y estamos vivos. Vamos a ambientar un poquito la escena. Sí, Escucha la música. está como empezando. Apenas escucho ahí un pelín de la música. Ahora Sí, conoces esa, seguramente. ¿qué tienes árbol ahí o qué? Sí, Hiciste bien la tarea. sí. Tabula Sí, rasa, ludus. Mm, sí, tienes árbol por ahí, mi querido árbol. Part. sí, esa es nuestra, un poquito de nuestra banda sonora Te mientras fal vamos dando tiempo sí, a la gente que se vaya conectando. pondrás entonces algunos coros de Hildegarda. Bueno, yo Sí, aquí no te veo todavía. A ver, en la página de leuquemia. Tan bonito. Me conmueven esas cosas. Ahora sí, ahora sí. ya tenemos 3 asistentes. Voy a compartir ahora mismo en mi página Ujú. y ya está. Ya dejo que fluya y que ruede. Bueno, Bueno, muy bien, muy buenas noches para todos los que se van conectando a este espacio. Nuestras quimiosesiones de leuquemia poéticas y literarias. buenas Eh, noches aquí los que estamos a este lado del charco y sí, buenas tardes para los que están. buenas tardes para los que están del otro lado del océano y buenas Eso noches para es. los que estamos de este lado del océano. Es Ajá. una alegría, un placer enorme para Leuquemia Literaria presentar esta tarde, noche a una invitada muy especial, Catalina Garcés. Ya les iremos contando en qué consiste su trabajo. Recuerden que pueden comentar, decirnos desde dónde se conectan y hacernos sus preguntas. Y ya conocen cómo es el sistema de este programa. Es una charla amena en la cual todos están invitados e invitadas a participar. Entonces esperamos la participación activa del público que va llegando y ya en el momento indicado y los iremos saludando y las iremos saludando. Bueno, Catalina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos llena de alegría tenerte aquí en el set de Leuquemia Literaria. No, gracias a Leuquemia, gracias a ti, Edwin. De verdad que muy contenta, me sorprendió mucho. Me gustó mucho cuando me contactaste y bueno, aquí estamos. Bueno, Siempre es como una gran noticia que lo lean a uno y que encima de eso pues te busquen y quieran saber más. Es muy bello realmente. bueno, entonces les voy a contar quién es Catalina, nació en Medellín. Si me equivoco, tú me corriges, me puedes interrumpir, no hay ningún problema. No, Nació en no, yo te Medellín, escucho. Sí, sí. realizó algunos estudios de literatura y filología hispánica en la Universidad de Antioquia, aunque antes Sí. de eso había estudiado una licenciatura en Pues literatura. sí, Eh, empecé la licenciatura en literatura y me gradué de filóloga. Eso es, exacto. ya. Promotora de lectura, y esto lo quiero subrayar, lo de la promoción de la lectura, porque es muy importante para la distribución de la cultura a todas las partes. Ha trabajado también con las bibliotecas móviles de Medellín en el año 2004, donde trabajó con varios barrios populares en las zonas rurales. Ha sido también editora del programa Palabras Rodantes de 2006 a 2011, proyecto cultural del Metro de Medellín y Confama. Participó en la organización y después como poeta
invitada en el Festival número 2 de Poesía de Medellín en el 2012. En el 2015, bueno, hace su traslado al País Vasco en España, donde se encuentra radicada actualmente y ha impartido talleres y conferencias. Desde el 2015 dirige un club de lectura y de literatura latinoamericana en la biblioteca Ego Galde. Y además dirige un taller de escritura creativa con una asociación de familias y personas con enfermedad mental. Y además también has trabajado en radio. He trabajado en radio. O algo así, no sé. No, me han entrevistado varias veces por acá, bueno. pero sí, aquí en el País Vasco tenía como varias entrevistas, pero no creas que solo de literatura. Yo es que me meto en cada cosa. También aquí estaba muy involucrada con todo el movimiento de hogares verdes, digamos, de las casas ecológicas, del ahorro de energía y todo eso. Entonces íbamos a la radio a contar un poco cómo era la experiencia de hogares verdes. O sea, todo no es literatura. Bueno, perfecto. Bueno, vamos entonces a hacer un poco de memoria. A veces es bueno hacer un poco de memoria. Vamos a hablar un poco de tus primeros años de infancia, cuando vivías allá en Cristo Rey, en ese barrio popular, donde estaba rodeado de la violencia, y pues cuéntanos como tus primeros acercamientos, tus primeros años y tu acercamiento a la literatura, a la poesía o a la narrativa. Uf, tremenda pregunta, Edwin. O sea, empiezas ya con todo, vamos ahí al donde comienza. Mira que yo voy a empezar por ahí. Para mí es muy importante mi mundo onírico. Y en ese mundo onírico, en mis sueños, que siempre los transcribo, siempre que los recuerdo, los transcribo, regreso muchísimo a esa casa de infancia. Vuelvo mucho al barrio Cristo Rey. O sea, ahí realmente ha pasado o pasó algo importante en mi vida que me marcó para el resto. Y seguramente, claro, ahí empieza la escritura con la escritura de los sueños, precisamente. Yo empiezo a escribir escribiendo los sueños. Ese es como mi primer ejercicio. ¿Qué sucedía en ese barrio y qué era lo que, digamos, me marcaba tanto? Que yo fui educada en una familia no católica. Nosotros pertenecíamos a la Gnosis. Yo pertenecía a la Gnosis desde que nací y yo tenía, digamos, como un chip distinto. Y ese contraste de lo que me decían en mi casa, de lo que yo leía, de lo que yo escuchaba, de lo que era el ser humano, de lo que era el alma, de lo que era la conexión con Dios y de lo que era el mundo, frente a la realidad que me encontraba afuera, que era en esa época, estamos hablando en plena violencia de los años 80, era absolutamente desastroso. Entonces era un contraste pesadísimo de ese sentir que cada uno de nosotros era o es una manifestación divina en un plano físico tridimensional, pero luego ver la destrucción, la muerte, las balaceras, las masacres, porque en ese barrio llegaron a ocurrir masacres. Eso para mí me creó un conflicto muy grande entre lo que era ese mundo interno, lo que era ese mundo de plano familiar al mundo externo. Y siempre yo creo que ahí se creó una división en mí. Empecé también como a dudar un poco de esa realidad espiritual de la que renegué en mi adolescencia, porque necesitaba probar ese mundo que era tan distinto. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí, que existe, que es real, que es tangible, que son los hechos concretos que suceden afuera y ese mundo interno? Entonces, en esa época de la adolescencia fui bastante rebelde. Eso también me marca en la escritura, obviamente. Ahí hay una desconexión con ese mundo onírico, con eso que manejaba antes, y me meto ya más a lo más mundano de la vida, que también es necesario. También es necesario, bueno. Y ahí está. También. Todas nuestras luchas internas. Pero bueno, después de ese periodo te trasladas a una región más tranquila, ¿no? Viste también en Sabaneta, donde tuviste un poco más de tranquilidad. Tú tienes dotes de detective, ok. No me está tan contado. Sí, me voy a Sabaneta. Claro, es que nosotros prácticamente no nos vamos huyendo del barrio Cristo Rey. Yo tengo un hermano que es 2 años mayor y toda la generación de él, los chicos, muchos de sus compañeros de estudio todavía han muerto.
o habían entrado a las bandas de sicarios, o bueno, en fin, entonces mis padres estaban un poco asustados y bueno, nos fuimos para Sabaneta. Viví en una casa finca por allá en una vereda que se llama La Doctora, que ahora no es nada de lo que me tocó a mí, que ya está llena de condominios, edificios, qué sé yo. Y era como una casita de campo. Ahí tengo una temporada extraña también, un poco encerrada mientras mi hermano hacía amigos y salía a la calle, yo estaba ahí en esa casa encerrada, escuchando música clásica, leyendo, escribiendo más. Ujú. Y en ese trance de tratar de equilibrar ese mundo externo que me llamaba tanto y el mundo interno. Y conozco una gente muy bonita que se reunían en la Casa de la Cultura y bueno, y me meto en todo ese movimiento alternativo juvenil de los años 90. Ujú. Bueno, y ya después, bueno, ya empieza, digamos, tus años universitarios, donde ingresas a hacer una licenciatura en español entre ires y venires, te retiras un poco de la universidad, luego regresas y ya no quieres más estudiar esa carrera, quizás por el aburrimiento de los currículos, qué sé yo, y empiezas a tomar la carrera de filología hispánica, que es realmente la que te graduaste. Eso es, tal cual. Nada que agregar así. Perfecto. Sí, bueno, no, hago pues como un específico, me retiro de la universidad porque soy madre, fui madre estando en la universidad empezando la licenciatura y me dedico a eso, me dedico 4 años exclusivos a ser madre de mis dos Ujú. hijas, que una ya va a cumplir 20 años y la otra tiene 18. Y que fue una época bellísima. También cuando Ujú. regreso a la universidad con lo que me encuentro ya no tiene nada que ver conmigo, absolutamente nada. Y veo que han hecho ese cambio curricular, que la han reformado la licenciatura y no había realmente materias literarias. Lo que había era pura didáctica, pedagogía, que no está mal, pero si no se equilibra con lo literario, que es lo que estaba estudiando, pues no le encontraba ningún sentido. Y ya existía la filología. Ujú. De hecho, quise también acceder a algo que habían dialogado las dos facultades y era la doble titulación. Pero cuando me decido a cambiarme, resulta que por problemas administrativos la doble titulación la cierran. Entonces me toca eh, ya desechar por completo la licenciatura y bueno, me reconocen unas materias y ahí adelante con la filología. Tardé muchísimo tiempo en graduarme. Yo era Ujú. como de esas señoras de la universidad que se vuelven paisajes. Todos los semestres. Ahí, porque solo podía inscribirme a 2 materias, 3 cuando mucho, por todas las otras cosas que hacía, porque ya había empezado a trabajar en las bibliotecas móviles de los Ujú. barrios populares de Medellín, ya había Ujú. comenzado como promotora de lectura y Ujú. era madre de dos Sí. niñas pequeñas. Entonces mi tiempo estaba entre ser madre, ir a los talleres de promoción de lectura en los barrios, en la universidad, entonces era dividirse en muchos frentes y Sí. eso impidió pues que me dedicara de lleno a la universidad, pero estuvo bien. Ok, bueno, aprovechamos para saludar a la gente que se está conectando. Amela Menos saluda, buenas tardes de Bogotá. Catalina Moreno Castaño desde de Río Negro, Antioquia. Ay, Linda Cata Cata, Garcés, saludo. Dice Catalina Moreno que estudió contigo en la universidad, ¿no? la Siempre licenciatura, en la licenciatura, sí. sí, Siempre tan ella, activa, creativa, fresca, hermosa con sus hijas, encantadoras. Toda una admiración, toda mi admiración, te dice bella Catalina Cata, Moreno. sí, sí, empezamos Bueno. la licenciatura, ella sí logró graduarse de licenciada. Bueno, bueno, tus primeros años en la promoción, digamos, promocionando la cultura, que es una tarea muy bonita para que la gente, digamos, todos tengan acceso a la cultura, eh, pero es realmente cuando te trasladas al País Vasco donde tienes la oportunidad de empezar a trabajar en tu propia obra. Me refiero a trabajar hacia afuera, es decir, hacia el público, Uh ¿no? -huh. Porque aunque siempre lo habías trabajado, siempre habías estado
como detrás del escenario, promocionando la cultura y haciendo esa tarea. Entonces, cuéntanos un poco de ese cambio. ¿Qué es lo que hace que en el País Vasco, no sé, te dé por empezar a trabajar en otro frente tu obra? Bueno, yo tuve un choque muy grande al llegar al País Vasco y fue ese cambio de ritmo. Ya te conté que yo tenía un montón de frentes a los que tenía que rendir y el trabajo me demandaba muchísimo tiempo, la universidad también me demandaba tiempo, eh, las hijas, en fin. Y todo en Medellín es a mil, todo el tiempo es a mil, a mil, a mil, a mil. Uno casi que no tiene tiempo ni de comer tranquilo, ni de almorzar, comes, ya tienes otra actividad, en fin, vaya a la universidad, clase, vuelva a una reunión, bueno, y uno se acostumbra totalmente, y al ruido de la ciudad, y al trajín, y al no tener tiempo apenas para nada. Sin embargo, son épocas muy creativas. Yo sacaba tiempo de mis noches para poder escribir, porque siempre lo he hecho, incluso o levantarme más temprano para transcribir ese sueño que tengo ahí que no puedo dejar escapar. Y llego al País Vasco y es quietud y silencio. Y al principio no es tan fácil. Cuando vienes de un ritmo tan acelerado, y llegas a un sitio tan tranquilo, a una ciudad que se supone que es capital, ciudad capital administrativa del País Vasco, y es una ciudad de, no sé, 280.000 habitantes, en, en comparación con lo que es Medellín y el área metropolitana. Está catalogada como una de las ciudades green capital de Europa, todo un anillo verde rodeado de bosques, de carriles bici, te puedes desplazar a donde quieras en bicicleta. Yo vivo en las afueras, tengo el bosque de Armente a un lado, el bosque de Sabalgana al otro lado, y entonces es todo como, tengo tiempo. ¿Qué voy a hacer con ese tiempo? Pues claro, lo que es muy importante también en la escritura, que no es solo la producción, sino organicemos esto que hay. Que tengo, que voy a revisar, que de ese material se relaciona y tiene una unidad temática y puedo construir de ahí ya algo concreto, algo, el libro como tal. Y empiezo, digo, bueno, con este tiempo que ahora tengo que hacerlo. Eh, yo vine al País Vasco porque me casé con un vasco. Entonces mi esposo, que también es escritor, me decía, tú eres una escritora compulsiva. O sea, escribes, pero tienes que parar también. Ujú. De nada sirve que tengas todas las libretas que tienes, porque además yo escribo a mano, siempre Ujú. escribo a mano y luego me toca transcribir, entonces el trabajo es mucho más arduo. Si no te organizas, no haces nada. Hay una cantidad de producción ahí, pero necesitas esa siguiente parte, como todo. Y esa parte la logro hacer acá. Además, porque me reconozco como escritora, que muy bien lo habías dicho tú, yo promocionaba a otros, hacía lanzamientos de otros libros, trabajé en palabras rodantes, en la edición de otros autores, siempre, siempre hablando de los demás, pero escondiendo un poco mi propio trabajo. Y Ujú. incluso uno muchas veces siente algo de vergüenza de reconocer Ujú. que también es escritor, porque es que eso se siente, uno se Ujú. siente escritor, dice, yo escribo, Sí. hace parte de mi cotidiano, hace parte de mi vida, pero lo tienes ahí, atrás, se va quedando. Y es aquí donde tengo la posibilidad, por esa pausa, por ese silencio, por el tiempo, precisamente. Bueno, y creo que eso responde muy bien a la pregunta que te estaba haciendo Catalina Moreno, donde te preguntaba por cómo es ese hilar de mundos con un charco en medio, cómo está tu espíritu en la ciudad que ahora habitas. Creo que eso responde muy bien a esa pregunta, ese cambio de ritmos, de un ritmo veloz a un ritmo mucho más Sí. tranquilo, donde hay espacio pues para esa búsqueda espiritual, ¿no? Para todo, pero como te dije al principio es difícil, ¿no? Uno está tan acostumbrado al ruido, al trajín, a un tipo de vida que al principio también, aunque sea para bien, Ujú. se siente, hay una crisis, siempre que hay un cambio hay una pequeña crisis. Yo tuve una gran crisis también, porque tuve que dejar todo, yo abandoné todo. Dejé mi casa, dejé mis gatas que no me las pude traer,
Toda mi biblioteca la doné a la biblioteca en la que trabajaba y los libros se convierten en objetos amados también, pero finalmente también era ese trabajo de renuncia y eso es un duelo. Entonces al principio también hubo un duelo y en ese duelo pues también es un reconocimiento. Con el tiempo ha sucedido algo que valoro muchísimo y que me hace muy feliz y es que yo siempre sentía que no tenía una casa, aunque tuviese casa, ¿cierto? En Colombia siempre sentía que como que tenía un pie fuera, que estaba a punto de Sí, irme a algún sitio. Siempre en, estaba como dispuesta en esa búsqueda. a irme. Pues yo Ujú, tenía la sensación de que me iba, que siempre me iba. Incluso con los trabajos, yo cuando siento que algo ya no me aporta o no me llena, entonces yo me voy. O con las relaciones también, que uno reconoce que si no se está nutriendo, pues hay que irse. hay que Entonces ir. ese irse siempre, pero era muy, muy evidente. Ujú, Y cuando llego acá, siento que esta es mi casa. Ahora sí siento que esta es mi ujú. casa. Genial. Sí. Bueno, entonces vamos avanzando. Bueno, ya nos has contado mucho de tu gusto por la escritura a mano y de tu gusto por ese contacto con el papel, que es demasiado interesante, ¿no? Nos pregunta Laura Camila Pérez, ¿qué es ser escritor según tu experiencia y tu propia construcción? Bueno, es que la palabra lo dice, escritor es el que escribe. Ujú, Así que ser escritor es escribir. ujú, Pero ya, si lo pensamos a nivel profesional, si ya me están haciendo una pregunta como, bueno, ¿qué es ser escritor profesional? ujú. Es ya una elección de vida. Es Una decir, lección de tengo vida. muy claro, me reconozco como escritor, no solo porque escribo, sino porque eso que escribo también lo convierto en un producto terminado, aunque la palabra Ujú. producto puede sonar feo, pero Un poco fea esta un palabra. poco fea, pero Sí. o una obra de arte, hablemoslo en Sí. términos de arte. Ujú, Eso que he escrito lo puedo convertir en ujú. arte literario. Y ese arte literario llega a un punto en el que, con el que me siento bien y creo que está listo para salir a la luz. Y sale a la luz. Perfecto. Bueno, seguimos saludando a la gente. Mario Benavides desde Bogotá. Estela López también te saluda. Hola Eh, a todos, qué bueno. y Me bueno, alegra todos mucho los que que me están ahí estén escuchando. escuchándonos. Paula Flores nos saluda, dice buenas tardes desde Bogotá. Creo que está Paula. Bueno, sigamos avanzando. Entonces te voy a hacer una pregunta. Tú tienes un espacio muy bonito que ahorita lo voy a poner acá en el chat para que la gente lo conozca, que es el espacio de Siniestra, ¿no? Ese espacio donde tú das a conocer tus pensamientos y bueno, tú dices que es como una ruta de lectura. Bueno, cuéntanos acerca de Siniestra. Mientras tanto, yo les voy compartiendo a los lectores el link para que conozcan tu trabajo. Bueno, Siniestra es un nombre que me daba vueltas desde hacía muchísimo tiempo, porque eh, tengo también, aparte de todo, una marca política y siempre me he decantado más por la izquierda, pero yo decía, la izquierda tampoco me da las respuestas, entonces tiene que haber algo Ujú, más allá de la izquierda. Y pensaba en cambiar los términos, diestra y siniestra. ujú, Entonces, la siniestra, pero es que además la siniestra suena un poco sí, tenebroso. tenebroso. Y siniestra, además no la escribo con S, sino con Ajá, Z, y esa idea me la dio un profesor que yo le contaba sobre siniestra, pero sí, era, incluso en algún momento pensé que podía ser una plataforma de transformación social o de cambio sí, político, no sé, que puede ujú, llegar a serlo sí, en claro. algún momento. Pero estando aquí y ya teniendo el tiempo para hacerlo, dije, bueno, tengo que crear Siniestra. Ujú, Siniestra no se puede quedar en una idea desde hace tantos años. Es que te estoy hablando, no sé, 2007, 2008, eso me daba vueltas y es justamente, creo que el año pasado, ujú, que abro ese blog sí, y ahí he ido poco a poco, no soy muy constante, tengo que ujú, sí, reconocerlo, que me falta sí, alimentarlo más porque frente a lo que realmente hay para subir, pues he sí, puesto muy poco, pero ahí va. Y me parece una buena plataforma para darse a conocer, sí, porque ahora estamos en una época en la que
bueno, el acceso a los libros en el mercado, en fin, en Colombia, por ejemplo, no sé si se pueden conseguir los libros que tengo publicados, entonces ahí voy informando un poco. Ahí podemos ir leyendo un poco de todo lo Sí, que tú haces y de hecho es una herramienta ya de transformación porque mira, por eso estamos acá, por eso Siniestra estamos es, acá reunidos y sí. compartiendo. Y es una forma de hacer que las cosas permanezcan, ¿no? Sí, a mí me sorprendió muchísimo, además porque cuando conversamos tú y yo que me hablaste de uno de los cuentos, que lo llamo cuento, pues que realmente es el capítulo de una novela que habías leído ahí, yo, wow, qué Sí, buena. de eso precisamente vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Pero bueno, quiero empezar hablando de la narrativa. Vamos a hablar de narrativa. En narrativa tú tienes lo que podríamos decir una vieja novela inédita, ¿sí? Que se llama Para Armar. Bueno, vamos a hablar respecto, no sé, al título de esa novela. Primero, yo te quería preguntar, pues es que cuando yo veo el nombre de Para Armar, me recuerdo de la novela de Julio Cortázar, de esta 62, Modelo para Armar, que es una Un novela modelo para armar. escrita Sí. a partir del capítulo 62 de Rayuela y que, bueno, la clave de esa novela es que es muy difícil identificar los personajes, y es demasiado difícil identificar a los protagonistas porque muchas veces no hay nombres. Entonces yo quería preguntarte si hay realmente alguna influencia de Mira, esta novela o si es una es casualidad. muy loco porque yo pensaba en ese título de un modelo para armar. Yo de Cortázar he leído Cronopios, he leído Uh -huh, Rayuela, pero yo no había leído ese. uh Es -huh, más, ni sabía, tengo que confesar que no sabía que existía ese título como tal. Y uh yo -huh. iba con esa idea de un modelo para armar, pero también por influencia de Soda, de una canción de ellos, de una de las letras, que es un misil en mi placar, ¿no? Uh -huh. Un modelo para armar, pero nunca para desarmar, decía la letra, entonces me sonaba Sí. también un modelo para armar, y estaba así, pero claro, cuando busco y digo, uy, ya existe, y más de Uh -huh. Cortázar, no, esto no puede ser. Compromiso grande. Sí, y si ves, también hay un juego en el título, y es que la R está metida entre Sí, un entre paréntesis, paréntesis, sí. entonces puede ser para amar, Uh -huh. porque lo que hay detrás es una historia de amor. Sí. Y lo que hay que hacer es armar esa historia de amor. Y ya no hago más adelantos. Bueno, sí, perfecto. Sí, no tanto spoiler. Hay que Eso dejar es. que, Hay que, unos capítulos que publicados, ellos lean, sí. están ahí en Siniestra, Sí. también en la Gacetilla de Filología Hispánica de la Universidad de Antioquia salió uno de ellos. Y yo he ido adelantando Uh -huh. algunas partes de esa novela. Sí. Si me da también las ganas, pues igual la publico ahí toda y la voy entregando por partecitas, que Por eso, entrega, sí. sí. Perfecto. Bueno, por lo que he leído de ti, sé que, digamos, entonces tus influencias son un poco, pues, las propias de la Gnosis y un poco también de la filosofía de Giordano Bruno y también de el esposo de Silvia Plath, ¿cómo es? El nombre se me va ahorita, Ted, Excuse. Ted Hughes. Digamos que esas son propiamente tus influencias más cercanas o tus referencias. Ted Hughes es muy cercano. También he hablado de Isaac Sarali, que lo tengo, miro por acá porque es que aquí tengo Uh -huh. mis maestros. Sé que también te gusta mucho Sábato, a mí también. Me Uh gusta -huh. muchísimo. Lo Genial. considero un gran humanista. Sábato es un viejo querido, digo yo Es un siempre. viejo querido. Sí. Es un viejo querido. Eh, y he leído también, me gustan las biografías, Uh me -huh. gustan mucho los textos biográficos, autobiográficos. Y como bien dices, la filosofía, pero yo soy más lectora de filosofía. Uh -huh. Me llena más la filosofía, aunque la literatura me encanta. Y Sí. obviamente por lo que decías, por los talleres de escritura creativa, por el taller de literatura latinoamericana, pues estoy leyendo constantemente literatura. Pero si te soy sincera, lo que más de gusto, lo que Uh -huh. más me gusta, sí, y lo hago como con mucha pasión y con los ojos muy abiertos, es la filosofía y sobre todo también
las biografías. Me interesa muchísimo saber de la experiencia de otros. Perfecto. De tu escritura se ha dicho que tú escribes en forma de imágenes que se construyen con pocas líneas y que casi no utilizas los adjetivos y escribes, digamos, no recurres al adorno para escribir, sino que escribes de una manera un poco más escueta, ¿no? Pero con imágenes muy limpias. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Es muy bella. Ojalá. Sí, por Sí. ahí era una referencia que hacía alguien que ha leído Ojalá que sea así, porque tus si es la historias. búsqueda, yo pienso en la pureza de las palabras. El adjetivo se usa cuando es imprescindible, cuando es necesario. Sí. Si se puede prescindir de él, entonces no lo uses. Y es lo que hacen también muchos artistas, incluso en muchas de las ramas del arte. A mí me encanta Cristóbal Valenciaga, el modisto. Y él siempre decía que más adorno y más cosas, eso quita. Sí. De verdad, lo de él era como una escultura, ya, una creación, una escultura y ya no necesita más. Exacto, Ahí está. perfecto. Bueno, antes de pasar a la siguiente sesión, ir avanzando, pues una preguntita que te hace Mario Benavides Fernández y dice que cómo es ese trabajo o esa experiencia de trabajar con personas con afecciones mentales. Yo la verdad no sé cómo decir el concepto, afecciones mentales, enfermos Enfermedad mentales. mental se trabaja así, es una enfermedad. Se tiene considerado como desde el carácter de lo clínico. Son personas que están enfermas, que necesitan tratamiento y que necesitan una atención especial, como cualquier enfermedad. Solo que la enfermedad mental todavía tiene un tabú y me lo reafirmas con eso. Nos da como miedo decir que es una enfermedad. Sí. Y ellos lo reconocen como tal. Ellos se reconocen como personas enfermas, saben que tienen una particularidad y una enfermedad con la cual están tomando medicación, que tienen unas necesidades especiales. El trabajo es bellísimo, realmente. Me lo imagino. Son personas que no tienen dependiendo también de la enfermedad mental que padezcan, algunos no tienen ese filtro que tenemos la mayoría, que siempre medimos las palabras, que estamos pensando precisamente si podemos usarlo o no, si vamos a herir a alguien o no. Ellos son directos. Sin Y prejuicio. sin prejuicios. Les molesta muchísimo que los infantilicen, eso sí, porque una cosa es tener una enfermedad mental y otra cosa es ser mentalmente como un niño. Bueno, ya eso es otra cosa. Ellos son muy inteligentes. De hecho, tengo alumnos que son supremamente inteligentes, solo que tienen esquizofrenia o tienen depresiones muy profundas, ya bastante, digamos, de muchos años y que tienen necesidad de tratamientos específicos. Son muy abiertos, suelen escuchar muy bien, algunos tienen muchísima memoria, otros no, y tienen acceso a un mundo al que nosotros no tenemos acceso. Entonces los textos que construyen te sorprenden. O sea, ellos tienen las ideas más locas y más bellas que te puedas imaginar. También tiene sus momentos pesados porque hay que tener muchísima paciencia, hay que ser muy tranquilo. He tenido oportunidades en las que alguno de ellos ha tenido un brote que se llama así, aquí le llaman brote o tiene una recaída y uno lo nota. Están más inquietos o interrumpen o le tienes que explicar, mentirte 15 o 20 veces lo mismo. Entonces ya uno también tiene que estar muy atento a esos comportamientos porque el apoyo del taller está también con los psicólogos, con la trabajadora social y uno hace parte de esa organización. Y tienes que, aparte pues del taller y de tu ejercicio como escritura creativa, pues tienes que dar aviso de esos momentos porque seguramente es que está empezando entonces la enfermedad a aflorar y necesitan muchos tratamientos. Es triste cuando los tienen que internar. Esos hacen muchísima falta en el taller y uno espera que regresen y que salgan bien de sus crisis. Pero es un trabajo del que se aprende muchísimo. Sí. Bueno,
recomendarles a las personas que nos están viendo, entonces ahí está el link de tu blog, Siniestra, ahí pueden Sí. acceder a tus textos. Voy a hablar de este texto, Ciudades, que fue el texto por el cual yo llegué, digamos, llegué a ti, que es esa historia escrita en forma de correspondencia de un personaje que cuenta lo difícil que ha sido su adaptación a esa nueva vida y en ese país, en Inglaterra, que se encuentra abocado a una soledad profunda, pero que relata que le ha servido para encontrarse consigo mismo, ¿no? Sí. Y se está leyendo todos estos textos como de la Biblia, el Corán, bueno, todos estos libros de búsqueda espiritual Libro y de viajes y presencias de Fernando de González. Fernando González y lo que me llama la atención de ese texto es como normalmente cuando uno escribe una carta, uno empieza contando, perdón la expresión, pero uno empieza contando las bobadas en la carta. O sea, empieza diciendo, hola, estoy acá, me ha ido muy bien, la ciudad es muy bonita, empieza como escribiendo y contando todo eso. Tú empiezas al revés, tú empiezas con una, como con lo esencial, empiezas con preguntas o contando cosas muy profundas en ese texto, como el camino de esa búsqueda, de lo que ha pasado, y al final ya dices, bueno, entonces ahora sí te voy a contar cómo es la arquitectura, cómo es la vida en Inglaterra, cómo es lo de la tesis del doctorado, y bueno, Ajá. entonces eso me llamó a mí bastante la atención, y además el paso, digamos, entre esos dos momentos es bastante, o sea, es como uno no logra medir cuándo se da el paso, como me estábamos hablando de algo tan profundo y ahora, uy, mira que la ciudad es de esta manera y eso me... Sí, él no le quiere decir más. Además es Uh que si -huh, te das cuenta, es una carta que él ha tardado en escribir. uh -huh, Es una respuesta. Se supone que hay sí, un texto anterior que ya le ha mandado a su amiga y que estaba ahí como uh pendiente -huh, de responder. Entonces, claro, el personaje sabe que no puede salir con una bobada, lleva mucho rato esperando una respuesta. Además, ahí hay algo más. uh -huh, sí, Y un poco como para no profundizar en su sentimiento, pues entonces sí, ya él también se da cuenta de eso y dice, uy, ya sí, estoy aquí desvelando demasiado dice, y me estoy abriendo y estoy quedando totalmente expuesto, mejor te voy a contar, este apartamento es así, uh -huh, estoy sembrando unas flores en el jardín, en fin, y uh ya, -huh. sí. Bueno, y otro texto que me llamó también mucho la atención tuyo se llama Llamada, es como una especie de cuento, una llamada se llama, es como una especie de cuento, se los recomiendo mucho para que los busquen ahí en el blog y los puedan leer. Y bueno, es también un personaje que le hace una llamada a alguien que está viviendo en Nueva Zelanda, otra vez en la distancia, tus personajes siempre están afuera o siempre se están yendo, ¿no? Y, Siempre se y están yendo. siempre se están yendo. Y bueno, para que la gente se interese por eso, es la historia de un profesor de matemáticas que se enamora de una chica mientras su esposa, digamos que había sufrido un accidente, está en estado de coma. Y de pronto, no voy a decir qué más pasa, para que se animen a leerlo y miren a ver en qué terminó el desenlace de Sí. esa historia amorosa. Además es que todos esos cuentos que lo estamos llamando cuentos son realmente capítulos de la novela. Capítulos de la novela. Entonces esa es la historia que hay que armar. Exacto, perfecto. Bueno, antes de que leamos, porque vamos a leer un fragmento de narrativa, entonces, pues yo de lo que he alcanzado a leer, digo que tus características o las características de tu escritura es precisamente de que habla siempre de personajes que se están yendo o que están en otra parte, y siempre tus mecanismos de comunicación en lo que por lo menos yo he leído son cuentos, cartas o llamadas, ¿no? Y lo que decía ahorita, esa facilidad de pasar de esas conversaciones esenciales a conversaciones banales, ¿no? De preguntas profundas que generan o se enmarcan dentro de un contexto de búsqueda espiritual a cosas que, digamos, nimias, que no tienen mucha profundidad. Entonces, eso es un elemento que me parece muy interesante de lo que escribes y animamos a todos los que nos están escuchando, todos y todas, a que a que lean, a que lean Sí, y ahorita te vamos a escuchar, vamos a leer algo, ¿no? lo que digas. Sí, creo que íbamos a leer Otra entrega, sí, primicia. una primicia, sí, en primicia, el Ujú. número 21, ¿cierto? Número 21 del libro.
capítulo. Bueno, el Yo que micrófono. no, que entre tantas cosas ni lo imprimí, me toca abrir por acá. Bueno, ¿O lo mientras vas a tú, leer tú? A mí me encantaría escuchar en la voz de otra persona. mientras, bueno, vamos preparando, bueno, yo lo puedo leer. Mientras vamos preparando, Ese sería eh, un gran ejercicio. bueno, también sería un buen ejercicio. Entonces, yo O sí lo lees, tengo acá, lo tengo impreso, qué o bien, podemos qué leerlo bien. los dos también. Bueno, Como quieras. este, Yo lo tengo aquí abierto, lo acabo de abrir. Sí, bueno, sí, si quieres, si yo leo la quieres, primera página y tú lees la segunda. o lees tú. O leemos cada uno eh, un párrafo. Se irán a cansar. O leo yo las partes que están eh, En cursiva, en sí. cursiva, Perfecto, que son las de esta perfecto, señora. Sí, sí, perfecto, sí. listo. Esperemos entonces que el público no se canse. Entonces, Son bueno, dos paginitas, es muy son dos corto, sí. paginitas, sí. Hasta la gente que no me conoce parece intuir lo que me pasa. Te voy a contar por qué. Era difícil definir su edad. Su estatura era pequeña, como de niña que no sobrepasa los 10 años, que no sobrepasa los 10 años. Pero su rostro era mayor, bastante mayor, y sin embargo se hallaba en ese espacio indefinible de la vida en el que se puede ser muy joven o muy viejo, con un cuerpo ágil. Sus palabras emanaban energía en esa rara combinación de niña y anciano. Para eso Para, lo trajo, eso me toca a mí. Para ok, eso lo trajo, para que le sostenga los plátanos. Sí, esto. me dijo con picardía al pasar, me dijo con picardía al pasar cerca, yo le sonreí y luego llegó el muchacho que cargaba los paquetes en la placita a recoger sus compras. Ella volvió a sonreír y siguió hacia el puesto de frutas y verduras en el que también nosotros comprábamos. Yo hablo mucho y soy muy cansona, vea. Esa de allá es mi hermana, pobrecita. Se jubiló hace poco y vea, se dañó la mano, se cayó y se fracturó la muñeca. Ella y yo vivimos solas en Santa Elena y mercamos aquí. Un primo nos lleva a la casa. Oiga, pero qué hombre tan hermoso. Todo lo decía, yo creo que es que te lo pasé sin, dice, todo lo decía mientras miraba a mi compañero. Y Están sus ojos. casados. Yo Ok. estuve casada, pero él quería que yo fuera ama de casa y que tuviéramos hijos y yo si no, no quería esclavizarme, no señor. Yo he disfrutado mucho de la vida y he dado mucha guerra para que llegara ese hombre a subyugarme. Vea, le cuento. Pobrecito mi papá. Porque entonces yo me separé y me devolví para la casa y a él le tocó soportarme el dolorcito que llevaba y la rebeldía que no se me había ido. Nosotros hemos vivido acá en el centro toda la vida. Yo nací en esta ciudad y me la conozco entera. Cuando me separé, como mi papá no me aguantaba, me mandó para Londres, a donde estaba mi hermana, porque ella, la que ve ahí, estudió mucho, vea, la pobrecita. Pero de la universidad aún la llaman para que le enseñe a los profesores. Ella es una pedagoga, enseña a enseñar idiomas, sabe 5 idiomas, es muy inteligente, pero se jubiló hace poco y se aburre mucho. Yo no, yo trabajo todavía, también en la universidad, pero nada importante. Yo no soy tan inteligente como para enseñar algo, pero es que yo di mucho problema en mi casa, yo fui muy loca y todavía lo soy. A mi hermana no le gusta salir conmigo porque ella es muy seria, muy penosa, y yo en cambio, no, no, no señor, yo hablo y hablo y hablo con todos, con cualquiera, porque así es la vida, hay que disfrutarla. Yo disfruté mucho, tuve amantes. Oiga, qué hombre tan hermoso el que usted tiene. Son esposos. ¿Cómo se llama? Es muy bonito, como usted. Es que usted es muy joven y muy bonita. Una Barbie. Yo, en cambio, soy una cuchi Barbie. Ja, 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 ja. Qué risa. Yo soy una cuchi Barbie. Pero hago mucho ejercicio. No más vea. Ja, ja, ja. Qué risa. Pero de verdad es que yo me muevo. ¿Y tienen hijos? No pude responder a ninguna de sus preguntas porque cuando lo intentaba, ella comenzaba de nuevo a hablarme de su padre, de su vida, de sus amantes, de cómo a pesar de todo lo que aparentaba era una mujer con muchos miedos. ¿Sabe? Yo no vivo en Santa Elena. Digo que sí porque si piensan que estoy lejos, nadie me va a seguir. Yo vivo en la casa de mi familia, en la de siempre, acá en el centro. Pero es que ya nos han robado allí varias veces. En la última a mí me amarraron en una silla y el resto lo encerraron en un cuarto. Después sacaron casi todo lo que había de valor, menos los libros y las pinturas. Esos eran analfabetos. Mi hermana es la que dice que digamos lo de Santa Elena.
pero yo le cuento la verdad a usted porque parece buena persona. Vea, que me ha escuchado todo este rato y no se ha enojado con tanta cháchara que le digo. A mí me hubiera gustado tener un hombre tan bonito como el suyo, con esos ojazos claros, azules. ¿Son azules o verdes? Mejor no lo miro porque parece que es tan serio como mi hermana. Yo no sé por qué la gente se vuelve tan seria, como enojada todo el tiempo, parecen frustrados. No me malinterprete, yo no creo que su esposo pues sea un frustrado, están casados. Lo digo en general, por mi hermana. Ella creo que es virgen todavía. Véala, tiene cara de serlo. Ella solo ha usado la lengua para hablar en 5 idiomas, porque virgen será inteligente también. Ay, usted tan joven. ¿Ya tienen hijos? La escuché largo rato mientras mi compañero, esposo o amigo, nunca supe definirlo, compraba las frutas para nuestra casa. Quise responder a todas sus preguntas y soltarle sin más todos mis problemas de la misma manera en la que ella me hablaba de los suyos. Me di cuenta de que aquello no era una conversación. Ella hablaba para no saber de mí, para que no fueran contestadas sus preguntas, porque en ningún momento hubo espacio entre mi respuesta y su nuevo discurso. El hombre hermoso que me acompañaba y yo no estábamos casados, lo sabes tú y no ella, lo saben los amigos y quizás tenga algo para decirme, pero se calla. Ahora que escribo esto, pienso que no sé realmente por qué vivimos juntos, si lo nuestro es a veces triste, como aquellas parejas de décadas que ya están cansadas y sin embargo siguen fielmente con su rutina. La compra, las diligencias, los pagos, las visitas del fin de semana a la familia, las fiestas con los colegas. No sé si aquella mujer creyó intuir mi respuesta, seguramente así lo hizo y por eso me habló tanto, para distraerme y hacerme reír, inteligente que era. Antes de irse me miró fijamente y dijo, venga, siéntese usted aquí, que parece cansada, y yo voy con mi hermana que está muerta de la vergüenza por culpa mía y ya me hace señas para que nos vayamos. Perdóname esta tristeza, tanta vaina sin sentido que te cuento. Deberías escribir sobre tu vida ya, sobre cómo van los estudios de doctorado o algo que me ayude para hacerme una idea de cómo está mi amigo del alma, ahora que estás tan lejos. Te abrazo. Eso es. Bueno, esperamos que no se hayan aburrido. Ahí esos elementos de la vida cotidiana, ¿no? Me llama mucho la atención esa negación de esa chica a aceptar ese rol de esas estructuras tradicionales, ¿no? Casarse, Ujú. tener hijos y vivir en ese, a veces en ese eterno aburrimiento que describías en un párrafo donde Sí. las personas siguen, yo peleo mucho con eso, como no entiendo cómo las personas después de que no se aman o después de que se ha ido todo, siguen viviendo en ese eterno aburrimiento para sostener, no sé qué será lo que se quiere sostener. Y mira que quien era realmente más, tenía más edad era esta mujer, la que le estaba contando las historias. Y mire, yo he tenido amantes y yo he hecho un montón Uh de -huh, cosas y también me casé, pero lo dejé, volví a la casa de mis padres y era así, bla, bla, bla. Y a la que le estaba hablando es una mujer joven, uh que -huh, parece más vieja, que está sí, ahí en una relación con un hombre que es guapísimo, pero que nada, pero que no pasa nada. que no pasa nada, Y sí. no Y sabe la que cómo llamarlo, no sabe si es el sí, esposo, el amigo, el amante. ajá, sí, sí. Entonces, sí, súper interesante. Bueno, por ahí nos saluda Juliet Gómez desde Jamundí, Valle del Cauca, tierra hermosa. Hola, qué bueno. Cristian Camila Gómez Bastida también, la familia acá saludándome también. Qué alegría que la familia también se conecte. Mis primos desde Jamundí, un abrazo para todos ellos. Hola, primos. Saludos. Bueno, sigamos entonces avanzando. Por ahí hay una preguntita, pero la vamos a dejar para más tardecito que en la siguiente sesión. Ahora, bueno, yo te voy a preguntar, ya que hemos leído esa parte de la narrativa, pues por ahí Paula nos dice que excelente, que le gustó mucho. Bueno, yo te voy a preguntar, cuéntame, ¿cómo es la vida del gato con botas? ¿Qué se ha sabido, Ala? ¡Qué buen detective! ¡Qué buen detective! No, pues bien, voy a sacar ese libro que además es muy bonito. Es que aquí tengo a mis hijos, mis otros hijos. Espérate, a ver si nos Por ahí se tienes cae. Claro, es que yo en ese rol de madre también escribí una cantidad de cuentos infantiles. infantiles, sí. Algunos están publicados, hay dos publicados, si no estoy mal, en Siniestra.
Sí, ahí tienes El caracol. el de caballita creo que tienes ahí, y el de gato con botas. Y el del caracol Y también. el del caracol también lo tienes, sí, Sí, que porque se porque en las escucha, cuentas del caracol se puede escuchar el mar. eso es. ¿Mm? Bueno, este es un proyecto muy bonito de una serie que se llama Ecos de la Infancia. Este libro fue de 2018 y se llama Érase una vez. Y es una antología de cuentos populares. A ver, ahí se ve. Sí, perfecto, érase una vez. Sí, esto lo llevaba adelante Pilar Geraldo Denia, que es de un museo, que es el Museo de los Niños, es un museo de infantil todo. Y nos invitó a varios escritores a que hiciéramos versiones de los cuentos populares, los que estaban ya ahí escritos hace mucho tiempo. Y a mí nos asignó, y a mí me tocó el gato con botas. Sí. Y entonces Bueno, yo cuento la historia del gato con botas, pero ya después, ya sí, el marqués de Carabas pues ya ha sí. hecho lo suyo, tuvo hijos, se Ujú. murió, en fin, pero que lo va a contar. No, 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 Porque para que la gente no, se anime a o leerlo. lo Pues podemos leer, es que, solamente les decimos y la gente que se anime a leerlo. Es solamente la vida del eso gato con es. botas cuando ya deja las botas y la capa. Ah, Cuál fue sí, lo es que ha pasado. que claro, se vuelve un gato mágico porque el comerse al logro, pues todos los Ujú. poderes pasan a él y hay veces que tener tanto poder no es bueno. Bueno, eh, Eso le cae muy bien a los políticos. sí, Eso no, definitivamente. no es bueno tanto poder. Sí, nos dice Paula Flores, me sentí muy identificada con la lectura que acabamos de decir porque no estoy de acuerdo con que la felicidad se consigue casándose y teniendo hijos, sino que la felicidad se consigue con la paz y la tranquilidad que muchas veces encontramos estando solos. La felicidad es algo muy personal. Ujú. Cada uno puede encontrar la felicidad si es fiel a sus elecciones. Ujú. El que decide casarse y es feliz, muy bien. Quien Perfecto, es decide una ser, búsqueda, ¿no? sí, Es es una una vocación. búsqueda, una vocación. El Ujú. que es feliz arreglando zapatos, el que es feliz con una huerta, cada uno es, Ujú. por eso somos individuos y cada uno tiene su propia ruta hacia la felicidad y Con sus propios proyectos. sus propias búsquedas. Siempre y cuando no sea algo impuesto, todo es Ujú. absolutamente respetable. Exacto. Bueno, tú escribes mucho también tus sueños, ya nos habías dicho un poco de ese elemento onírico y tienes tus libretas de sueños, ¿no? Tienes tus libretitas, eh, Libretas, libros. ajá, tus libros. Bueno, a mí me gustó mucho uno que tienes ahí en la página, que es un sueño que se llama Peces y la casa de infancia, que es un sueño de por allá del 2007, decía ahí en el bueno, vamos a pasar a una parte muy bonita y vamos a hablar de poesía. Vamos a hablar de poesía y también pues esperamos que nos puedas leer algo de tu poesía. Ah, Sí, bueno, se me había escapado entonces ahora una pregunta que ahora sí, digamos, sí viene al cabe. caso, que es la Este es, pregunta ¿con qué te quedas? ¿Con la poesía o con la narrativa? Nos preguntaba Catalina Moreno. no, yo no puedo escoger. Eh, ¿Mm? yo me considero, muchas veces digamos, me dicen que soy poeta Ujú, y la poesía es una parte de mi ejercicio de escritura. Entonces yo pienso más como escritora en general. ujú. Porque tengo temporadas, Sí. tengo épocas en las que me decanto por una u otra, entonces las Ujú. llevo más o menos al unísono. No puedo escoger. Además que No. es muy difícil hoy en día, de pronto en el pasado, pero hoy en día es difícil hacer esa diferenciación entre poesía y narrativa. Es bastante complicado, ¿no? Por ahí Bolaño, leí algo de Bolaño que decía que la mejor poesía del siglo XX está escrita en prosa. Entonces, pues precisamente porque es muy difícil distinguir cuándo se está haciendo poesía o cuándo no. Bueno, no sé. No, yo creo que sí se puede diferenciar. Lo que pasa Ujú. es que la prosa poética existe y existen también la narrativa con figuras poéticas. Es que la función poética del lenguaje está presente en la literatura en general. Algunos la usan más, otros la usan menos, pero ahí Ujú. está. Bueno, bueno, entonces vamos a hablar de música sueña. Esto es También. tu Mira última. lo que encontré. Mientras me decías, claro, me sorprendió un montón. Aquí está lo del gato con botas Ah, sí. también.
si después nos da tiempo, ahí está que es solo una paginita de los Bueno, cuentos listo. infantiles. Perfecto. Vamos a ver si nos da tiempo y si la gente no se aburre, Y leemos si no también. se aburren, eso es. Entonces, Música sueña, sí. ese fue tu último libro publicado en el 2020, creo, pero fue el primero que escribiste, ¿no? Fue el primero. Eh, son los poemas más viejos. Ujú. Eso es. Son los poemas más viejos. Aquí hay algunos incluso que yo considero como de mi época adolescente. Y es una banda sonora. De eso se trata Música Una Sueña. Es banda la sonora. banda sonora. La música ha tenido mucha influencia en mi vida, ha sido muy importante. Ujú. Desde desde la escucha, desde lo que ha significado para mí la música en determinadas eh, en determinados momentos de mi vida y lo que considero la música también. Para mí la música es una de las artes superiores y todo es música, todo vibra. En Bueno, general, creo en eso de la música de las esferas ¿sí? Y bueno, esas sinfonías de la vida. antes de que nos leas algo de tu poesía, nos pregunta Melame, ¿cuál ha sido la metamorfosis más significativa como escritora? Metamorfosis como escritora. Ujú. Ese cambio. Qué pregunta. Pero es que no sé si he cambiado. Ujú. Eh, creo que me he reafirmado más que Se habrá cambiar. firmado. Sí, Ujú. porque todo ha sido un proceso. Entonces, como ese ejercicio de escritura siempre ha estado desde la infancia, desde los sueños, y ha sido parte de mi vida siempre, nunca he sentido que he tenido que hacer una transformación. Digamos Ujú. que si podemos llamarlo transformación, el paso más importante fue precisamente el tener tiempo para Ujú. detenerme y revisar eso que ya estaba escrito. La Ahí sí hay reafirmación. la reafirmación y ya luego la certeza de poder sacar a la luz un Ujú. libro. Perfecto. Sí, porque ese paso siempre es bastante De complejo. estar de la intimidad de mi escritura, de escribir para mí, para Ujú. obedecer a algo que era mío y decidir mostrarlo a los demás. Sí, Ese sí puede ser perfecto. una metamorfosis. Bueno, Sí. yo leí algo de pronto que puede sonar o a reafirmación o a, no sé, tú me dirás si sí o no, o si de pronto, bueno, no era tan personal en el poema, en un poema que leí donde tú mencionas una línea que me llamó mucho, dos líneas que me llamaron mucho la atención, donde hablas de eh, dos veces madre, una vez mujer. Entonces, que me parece súper bellísimo como reafirmación, pues desde mi perspectiva. Pero bueno, vamos a la lectura de la poesía. Entonces tú escoges, Este es voy a decir algo, eso es sí, yo creo que las situaciones más extremas de mi vida ha sido ser madre, eso ujú, es otro nivel. sí, bueno, sí, Sí, sí. interesante. Entonces tú escoges para la lectura de la poesía, tú escoges dos de música sueña, vamos a leer tres poemas cortos o dos largos, como tú quieras. Pues aquí abrí, no tengo nada así preparado. Ujú. Yo tampoco, somos así lo que va saliendo. Lo que va saliendo, voy a leer este, que en general mis poemas no son largos, Ujú. suelen ser muy cortos. Este es Bueno, corto, dice, no tiene título. Llegó ujú. de visita un día, trajo algunos versos y de vez en cuando regalaba fotos de viajero, carátulas de discos falsos y algún suspiro. Y yo lo escucho sin saber qué es lo que dice exactamente, o dónde termina la verdad y comienza la mentira, solo para admirar de nuevo su boca. Mm. Es eso. Bueno, Lo que decíamos al principio, no, muy sencillos, no sin tantos tienen adjetivos, muchos adornos. muchos adornos, ¿no? Vamos a ver de los últimos de... Elijo nueva música como regalo, para un día como hoy en el que parece que las palabras se nos acaban porque las hemos gastado sin haber alcanzado el límite verdadero. Con frecuencia, buscamos las más sonoras y no su mensaje. De eso, a la hora de escribir, saben muchos.
También lo saben los que crean música para el bajo vientre. De eso también sé, aunque no lo diga con frecuencia. Podría, en cualquier caso, hacer de este libro un cascabel o decir una a una las canciones que he escuchado, pero de nada serviría si no transcribo lo que hay detrás de su sonido, las escenas, diminutas instantáneas de una vida en la que las letras se doblan, como nuestra mente, en otro intento para deshacerme de las mismas figuras. Muchas gracias. Bueno, por ahí vemos las reacciones. Saludo a Catherine Lisset Gómez Hernández, que dice que le encantó tu poema. También a Enrique Ramos, que dice que también le ha encantado. Y a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Y a los que a veces no vemos, porque a veces yo no alcanzo a ver todos los comentarios o todos los que están por ahí conectados, pues les enviamos también un saludo. Bueno, en el 2019 tú trabajaste, publicaste la antología del poeta Kepa, el cuaderno blanco, ¿no? También has trabajado también, así, ese es uno de tus trabajos, ¿sí? Sí. La antología es muy bien. Y que podemos aprovechar para ver si a través de ti seducimos al poeta y alguna vez lo tenemos también en este espacio. Seguro, seguro que sí. Kepa Murua, el Sí. poeta vasco, sí, fue un ejercicio que hice de leer su obra y hice una antología y a él le sorprendió muchísimo porque me dijo, los poemas que escogiste yo nunca los hubiera escogido. Entonces, eso también es la labor de quien hace una antología. Pone una ruta, una mirada específica de la obra de un autor. Además que, pues contarle a las personas que nos están escuchando que tú trabajas también con Kepa Murua y ¿cómo se llama la otra persona? Lo olvidé ahorita. Ángel López, Ángel Sí, Luzu. trabajaste durante mucho tiempo en una revista también, ¿no? Yo los acompañé desde 2015. Realmente, pues estuve los últimos 3 años con Espacio Luque, pero Espacio Luque era una revista virtual que existió hasta el 2018 desde el 2000 alcanzó su mayoría de edad y luego cerró. Cerró, sí. Existe, la pueden consultar perfectamente, se llama así Espacio Luque. Fueron 18 años de publicaciones, de colaboraciones de muchos escritores de bastante diversos, hay arte, hay música, poesía, narrativa, pensamiento. Queda un gran trabajo ahí para consultar. Una inmensa y bonita tarea, ¿no? Sí. Sí. Difícil. Yo los admiro muchísimo con Leuquemia, mantener vivo un proyecto y un proyecto de esta envergadura, pues del trabajo con la cultura, con la literatura, el tener colaboradores, el nutrir un espacio, eso es Arduo. loable y arduo, sí. Y sobre todo el trabajar con la gente, digamos, el arte hacia afuera, ¿no? No ese Sí, arte, no ese arte que se concentra en grupos y, bueno, no quiero hablar de eso porque gano más enemigos de los que creo que tengo. Bueno, ahí les dejé el link de Espacio Luque para que revisen entonces también y vayan mirando todas estas cosas que personas comprometidas con el arte y con la promoción nos van dejando. Bueno, vamos a hablar ahora hasta que desaparezca el nombre en el año 2016. Es un texto, dices tú que es un texto en torno a la extrañeza que las palabras te generan y hablas de que cuando algo se vuelve totalidad, ya la palabra no es necesaria, ¿no? Entonces, esa es mi teoría. Sí, esa es tu teoría. Eso lo habíamos conversado, así la pillaste. Este es este hijo, este es hasta que desaparezca el nombre. De hecho, está de cumpleaños. Hoy me llegó una notificación de Facebook que estaba cumpliendo 4 años este libro hoy. Entonces es bonito también coincidir con esas fechas. El tema con el nombre o con lo que nombramos, con el nombre de las cosas o las palabras en sí, está en mí precisamente de esa formación que tuve en la gnosis, de la importancia del verbo,
de la importancia de la palabra. La palabra, el pensamiento, la palabra articulada, la voz, crea. La palabra puede ser creadora. El caso es que, bueno, yo hacía un ejercicio cuando era niña y yo creo que mucha gente también lo hace, es jugar con las palabras y repetirlas, Ujú, así se convierten como en un mantra y luego pasa algo. Y a mí me sucedía que cuando repetía estas palabras, la palabra desaparecía, o sea, dejaba de ser y el objeto también, y yo me encontraba en un espacio en blanco. ujú, Cuando ya fui mayor y me adentré un poco más en ese conocimiento, pues más espiritual y más esotérico y más de la meditación, pues me di cuenta que era que estaba meditando y que yo llegaba hasta ese espacio de la totalidad de la meditación. ¿Qué saco yo de ahí? Que cuando uno hace parte del todo, que cuando uno se siente conectado con todo lo que existe, no es necesaria la palabra o no es ujú, necesario el nombre de las cosas, uno es parte de ellas. Es ujú. como si supieras la razón de la existencia de los seres, de los objetos, de las formas, o lo que podemos, yo lo llamo Dios también. Ujú. Y Sumirse en la totalidad, ¿no? eso, y es una totalidad amorosa, y no es necesario nada más, y son instantes de mucha luz. Y por eso llamo así a este libro, Ujú, porque pensaba en ese ejercicio, porque ahí recojo todos esos textos que escribí en torno a esa pregunta, a ese ejercicio, a esa extrañeza con las palabras y recordaba cuando ellas desaparecían. ujú. Y yo creo que tenemos que apuntar a eso en algún momento, llegar a un estadio de conciencia en el que no sea necesario nombrar, sino Ujú, simplemente amar y ya está. ujú. Ok, bueno, mientras tú vas buscando algunos poemitas también para compartirnos de ese texto, pues yo agrego que ese libro está dividido en dos partes, uno que es la iniciación y otro el incendio. Y bueno, también tú hablas de la importancia del papel entre el silencio y la relación entre el observar y el callar, y también el papel del otro, ¿no? De la otra persona con su cuerpo y también de la relación que nosotros podemos tener con nuestro propio cuerpo. Sí. Y hay una frase muy bonita que yo puse acá entre el signo de preguntas. Eh, Ahora no recuerdo si fue de ese texto, si el poema que leí pertenece a ese texto, porque yo no tengo el libro, pero creo que sí. El tiempo se nos escapa mientras trabajamos en cosas sin valor. Es de este libro. Me pregunté yo, está en forma de pregunta, para todos los que nos escuchan también. ¿Será que el tiempo se nos escapa mientras trabajamos en cosas sin valor? Yo creo que sí, que muchas veces no somos fieles, Ujú, precisamente. Lo que hablamos ahora de la felicidad es algo, es una búsqueda individual. Cuando no somos fieles a esa búsqueda, el tiempo se nos va haciendo cosas que realmente no aportan y que no tienen valor para ese ujú. camino que queremos. Bueno, entonces el micrófono Aquí es tuyo está, para la lectura. ¿Lo aquí tienes está, por ahí? lo Perfecto, tengo, es todo completo. perfecto. Tengo ese y el primero del libro también. Ese es un poco más largo, Ujú, pero lo leemos. Tampoco es muy largo. Y perfecto. ese va por ti que me recuerdas esa frase. Me duele el tiempo que se escapa mientras trabajo en cosas sin valor. Me duele cuando no tengo ánimo para la renuncia a esas formas de ser que no soy yo, acumuladas con los años. No leo más el mundo. Olvido esos días primeros de mi vida en los que accedía al espacio en blanco, luego de repetir el nombre de las cosas o mi propio nombre, hasta que se me hacía extraño su sonido y su significado. Lo que me rodeaba desaparecía. Uno a uno, los objetos dejaban de serlo y se mezclaban con el aire, y el aire era la niebla más blanca. Yo no me reconocía y no me sabía cuerpo y no existía el dolor, porque las horas no lo eran. Solo estaba el sonido de una respiración que lo abarcaba todo. Sé del mirar de mi madre cuando creía que andaba en las nubes. Mientras tanto, con mis ojos fijos en la nada, esas nubes eran alcanzables. Había en ellas la paz de lo que se sabe sin palabras. Pero hoy hablo desde el día en el que me convertí en poco,
Dejé de tenerme y de tenerte y salí de ese horizonte prolongado en el que me sostuve por años. Hasta que la línea, de tanto soportarme, terminó por curvarse quebrando mi propio camino, despedazando, fragmentando aquí, con las ocupaciones que giran alrededor de lo mismo y el paso lento, firmo con otro nombre y tengo que usar mis piernas para entender esta obra. Bellísimo. Ese es. Bueno, seguimos escuchándote. Yo puedo escuchar toda la noche. ¿Dónde abro? Yo no tengo nada planeado, como te dije. Le damos Sí. uno cortito. Uh-huh. Este me gusta. Más allá del cielo, en otro cielo, más allá de la palabra amor, entre un silencio y otro, y en los linderos que ya no son fronteras, y en las fronteras que no son cuerpo, se encontrarán nuestros versos. Más allá de los días se deja caer la hoja, y una nueva vibración construye la casa. Más allá del cielo, en este cielo, y en las aguas del sexo que no quieren ser océano que separa, encontraremos al fin las alas de un pájaro de fuego tatuado en la espalda. Más allá de la palabra amor, ya no hay excusas para que una danza sea la respuesta al reclamo de los labios más allá del beso. Gracias, muchas gracias. No, Bueno, gracias a todos los que me escuchan y a ti. Bueno, vamos a una sesión muy interesante. Ahorita vamos a seguir leyendo poesía porque está bellísima, pero vamos a una sesión muy interesante del programa que se llama Preguntas Incómodas. Entonces, vamos a hacerte preguntas, esperamos lo más Bueno, yo me voy a acomodar. Antes de Por favor, incomodarme, me voy a acomodando. acomodar bien. Aquí hace un frío. Yo los envidio a los que están en Colombia. Como quiero yo a Colombia. La idea es que para nuestras preguntas incómodas trates de responderlo lo más breve posible. Bueno. Y lo más rápido. Exacto. Bueno. Entonces, bueno, la primera pregunta la hace Paula Flores. Dice, ¿qué le dirías a las personas a las personas para que se enamore más de la lectura y de la escritura en una época donde la juventud cada vez se entretiene más con la tecnología y ese tipo de cosas? Es que para enamorarse hay que leer. ¿Qué les digo yo? Lean. O por lo menos lean El Mundo. Si no quieren coger un libro. Observar, ¿no? Observar. Reflexionar, eso es muy importante. Bueno, seguimos entonces con nuestras preguntas. ¿Es más fácil escribir desde el exilio, aunque ese exilio sea voluntario? Es igual. Es igual. Es igual. Si quieres escribir, escribes en el exilio o no, o en casa. Sí. Si tienes la voluntad. ¿Y cómo es la cuestión con el asunto de las editoriales en España? Esos caminos. ¿Esa también la tengo que responder así rápido? Sí, súper rápido. Con las editoriales, a todos les digo que van a recibir muchas negativas. Lo más normal que te digan es no. Y hay que estar preparado para ello. Entonces, no hay que tener afán. Eso sí les digo, no hay que tener afanes. El asunto es que con todo lo que ha sucedido, ahora es mucho más difícil y parece ser que esas estructuras están cerradas para los que ya tienen una voz y ya han sido reconocidos y es difícil como acceder porque hay niveles, yo siento que hay niveles de publicación. Pero hay muchísimos caminos. Están las pequeñas editoriales, están las editoriales independientes, hay también la autoedición. Meterse la mano al drill, como decimos en Colombia. Meterse la mano al drill, eso es como la felicidad. Y lo dejo ahí. Cada cual escoge. Y con tantas variaciones, pues, si quieres realmente publicar, lo puedes hacer. Bueno, seguimos saludando por acá a Diana Gutiérrez, que fue nuestra invitada del programa pasado. Te manda saludos y te dice que te quedes por allá. Porque pues la situación en Colombia, que te quedes en España, porque en Colombia la situación tristemente de violencia es lamentable, ¿no? Y eso pues es triste.
Y yo creo que también ese sentimiento de ver cómo el país se deteriora, yo creo que a los que cuando estamos lejos nos duele también eso, ¿no? Tenemos la posibilidad de ver desde la distancia y reflexionar de otra manera cuando uno tiene contacto con otro tipo también de sociedades y de culturas y ve uno que está interesado, claro Ujú, está, ve con mayor profundidad el problema que sí, aqueja a nuestro país. ujú, Sí, pero Colombia se ama por terrible. encima de cualquier cosa. Obviamente hay que reconocer lo que Ujú, sucede. sí, tristemente. En una palabra, pregunta Camila Pérez, ¿qué es Colombia para ti? En una palabra. Belleza. Perfecto. ¿Es un rompecabezas, una metáfora de la vida? ¿Quién? Yo, Colombia. No, es un rompecabezas, una metáfora de la vida. Ah, es que como... eh, sí, sí, también Okay. puede ser. Escribir para olvidar o para no olvidar. Para quitarse un peso. Ujú. Si lo quieres olvidar o no, ya es también decisión propia, pero se quita uno un peso de encima. Yo creo que no estoy respondiendo, me estoy como por No, lo que se estás me da la respondiendo gana. perfecto, no, perfecto. ¿Qué significan las expresiones ganar tiempo, no perder tiempo? Ujú. Es lo mismo. Además es que también aparte, así como tengo una teoría sobre las palabras que ya no se van a usar, también tengo una teoría sobre el tiempo. Y Ujú. es que no es necesario medirlo. No hay ni que ganarlo ni se pierde, es el mismo, siempre. Nosotros lo dividimos. Bueno, la siguiente pregunta me parece muy interesante, es un poco graciosa, pero me gusta mucho. ¿Por qué la mayoría de los escritores contemporáneos no usan una libreta? Es una pregunta. Y después dice, usar una libreta me hace ser digno del adjetivo de ser escritor. Mm, vuelvo a la felicidad, es que cada cual escoge. Es como si uno le dice al pintor, usted porque pinta en acuarela, entonces no es pintor, el que es pintor es porque pinta en acrílico y en lienzo, Uh no -huh. en papel, es igual, no hay diferencia. Bueno, la siguiente pregunta está basada, creo que en el capítulo Pero 1. hay una parte de esa pregunta que no respondí, que por qué los contemporáneos, yo no sé, porque digamos que la vida nos ha llevado a lo digital, a los A lo digital. computadores, pero yo, uno de mis vicios y de mis gustos es las libretas. Yo colecciono libretas, pero las uso además. Es que, y no libretas pequeñas, tengo libretas. Uh -huh. Y mira, Sí, tienes una cantidad, por ahí vi las fotos en la galería, en la ay, galería, sí. en las fotos, y tienes una cantidad de libretas impresionantes. Eso me parece magnífico. Bueno, la siguiente pregunta está basada, creo que es en el capítulo primero, si mal no recuerdo, que pones ahí en tu novela para armar y que es como la historia de un chico que está contando. Contextualizo un poco porque si no la pregunta suena demasiado directa para Ah, los vale. que nos están escuchando. Y es de un chico que está contando la historia de que se enamora de una chica y tienen una relación un poco medio difícil, que ella está con otros chicos y entonces él tiene que, digamos, tolerar eso, o a veces él, y tiene una relación un poco así. Entonces, bueno, esta pregunta está basada en ese texto. ¿Es el amor algo más que echarse unos buenos polvos? El amor no es echarse unos buenos polvos. Perfecto. ¿Es posible alcanzar el éxtasis a partir de la literatura o del arte? Sí. Bueno, voy a leer las de los comentarios por acá a ver qué te preguntan. La gente está que te hace muchas preguntas. Las voy a leer. Te preguntan, esa pregunta yo creo que es un poco malvada cuando le preguntan a una madre o un padre eso. Le preguntan, de todos tus hijos, ¿cuál es el que más amas? Creo que es una pregunta demasiado malvada. Eh, yo es que considero hijos a tantos seres, casi Uh que -huh, todo lo que debo cuidar es un hijo para mí. uh -huh.
las plantas de mi huerta, los pájaros que rescato, mis propias hijas concebidas y en mi útero. Ujú. Amo profundamente a cada uno de ellos, como un Bueno, todo. No puedo hacer sí, distinciones, es una sí, sí, elección sí. de vida. Sí. Esa sí es realmente una pregunta demasiado incómoda. Nos pregunta Carlos No, Arias. no, a mí no me incomoda, me parece genial. Lo que yo pensaba era que se supone que uno tenía unos comodines, ¿no? Ajá, los comodines, sí, uno tenía unos comodines. Pero yo tengo incomodines, entonces, Me acabo de acordar de los comodines, no, sí, no, claro. ya, Tú puedes eso, decir, ya, tú no hay puedes decir problema. paso, tú Yo, puedes decir paso. hora feliz, contesto, yo Ujú. contesto. Tú puedes decir paso, pero es que la gente se emocionó preguntándonos. Mira, Está Carlos bien, Arias, está muy desde bien, si Bogotá están. nos preguntas cómo ambientas tu lugar de trabajo o dónde escribes generalmente. Como siempre cargo libretas, tengo que coger al vuelo muchas ideas, pero mi laboratorio es este que les muestro, pues es este de aquí. Esta es una parte Ujú, y aquí justo detrás del computador tengo lo que es muy importante para mí. Frases, maestros, tanto literarios como maestros espirituales, mis libretas a un lado. Esta es la última adquisición. Estoy aquí en hora feliz mostrando. Vea que si me gustan las libretas, además que tengan cosas raras, esta es ujú. una cosa rara. Y cosas así, sentencias, por ejemplo. Estas se las voy a mostrar. Espero que les sirva. No sé si se alcanza a leer. En lo que piensas te convertirás. Ujú. Este es mi Perfecto, laboratorio. Les estoy perfecto. hablando desde el laboratorio alquímico Ujú. de la literatura. Sí, mira, mira cómo son los juegos del lenguaje. Nos comenta Juliet Gómez por ahí, dice, cuando ella preguntaba por los hijos, se refería a tus libros. Mira, Se pues, refería a cuál era tu libro sí, favorito. no, todavía. Seguramente, bueno, voy a hacer una excepción, pero es que este es un libro que es muy especial. Además es que no sé si lo estoy escribiendo yo. Ujú, Este, eh, aquí está. ujú. Se llama 280 Ok. y lo quiero porque se está gestando. Y aparte pues de otros que se están gestando, pero este es importante. Ujú. Y está aquí, como ves, yo primero, luego vendrá el trabajo Oh, genial, de, maravilloso. sí. Bueno, Si lo quieren ver sigue. por dentro, Sí, también se puede claro, puedes mostrar. mostrarnos. Pero sigue, porque ese tiene un nudo y no sé Sí, si voy a bueno, ser capaz de abrirlo. mientras tú abres ahí, nos pregunta Joan Waltero, si pudieras conocer a algún escritor o escritora del pasado, ¿a quién elegirías personalmente para un encuentro? Eh, Voy a hacer algo que es muy fácil y es que quisiera conocer a alguien que estoy leyendo actualmente Ujú, y es un gran matemático que ujú, también es escritor, que se alejó del mundo de la ciencia y de la matemática y se fue a vivir solo ujú, y es Alexander Grothendieck. ujú. Él murió hace poco, murió en 2014, dejó una cantidad de textos escritos y de fórmulas matemáticas que todavía no saben qué son, no han podido descifrarla. Me gustaría mucho hablar con él. Ok. ¿La obra de qué poeta llevarías a una isla desierta? La obra de qué poeta llevaría a Ted Hughes, pero ya no con carta de cumpleaños, sino con Cuervo. Volvería a leer Cuervo detenidamente, que es un libro rarísimo. Ujú. Bueno, ¿cómo vamos con ese nudo? ¿Ya? Ya, eso es, Perfecto. así escribo yo, Ujú, ahí ven. Y se llama 280 porque cada entrada es un número. ujú. Entonces, tiene fórmulas y así. Eso es. Este es uno de los hijos queridos. Primicia, primicia. Primicia, Además, muy bien, hemos tenido muchas primicias acá. sí. Bueno, por ahí sigue preguntando la gente, nos preguntan por tu apreciación de la obra de Cien años de soledad. Miren, les tengo que confesar.
A mí Gabriel García Márquez me gusta, pero no he sido capaz de terminar nunca Cien años de soledad y no sé cuántas veces lo he empezado. Ujú, Eh, Hay gente que dice que es de los imprescindibles, ujú, que es una falta de respeto y de educación el no haberlo leído, ujú. pero yo estoy enamorada 100% del Otoño del Patriarca. Ok, perfecto. Siempre lo he leído, lo he releído, además es que me conecta mucho con la historia de Latinoamérica, de Colombia, la manera en la que construyó al patriarca con esas características de todos los dictadores, entonces creo que es un texto para estudiar. Bueno, para ya no lanzarte tantas preguntas, creo que voy a hacer una última pregunta y es respecto al habitar poético, ¿no? Eh, ¿Tú crees que en el mundo como estamos viviendo, en esta sociedad contemporánea que nos duele tanto a todos por las transformaciones, crees que es posible habitar poéticamente en Colombia con tanta violencia o en cualquier parte del mundo en el que nos encontremos? Lo bello del arte es que, y de la poesía, y de la espiritualidad, y de cualquier cosa que se considere como un evento sublime de la humanidad, es que aparece en todos los momentos. Ujú. Podemos ver poesía incluso en el dolor, en el sufrimiento, en la violencia y en la muerte. Entonces, y es necesario que sintamos que podemos habitar un mundo así en aras de poderlo transformar también. Entender ese tipo de poesía, como se entiende también el arte, cuando uno ve los fusilados, cuando uno ve los cuerpos desmembrados también pintados, pues puedo ver eso mismo en la realidad y convertirlo en poesía y que a partir de ahí transformar también. Pensar en que ese es solamente un estado que puede trascenderse. Gracias por tu respuesta. Bueno, tristemente nos vamos acercando ya casi al final, pero no sin antes, digamos, volver a retomar algunos poemas. Vamos si nos puedes hacer el favor de regalarnos otros poemas. Tú decides si del primer o del segundo libro o algo inédito. Bueno, tú, Yo tenía aquí, pues como ya leímos poesía y habías hablado de la vida del gato con botas y este que es un bueno, cuento infantil, pues o leamos, también, que no hemos leído, ya leímos parte de la novela, poesía, listo. les mostré 280 y leamos La nueva vida del gato con botas, que es un cuento Perfecto. infantil, Leamos la nueva vida del gato. es muy cortito. Perfecto. La nueva vida del gato con botas. Los tiempos del marqués de Carabas habían pasado hacía muchos siglos y el viejo gato los recordaba con alegría. En su memoria estaban los paseos por el que fuera el castillo del ogro y luego del joven molinero y de su esposa, la princesa. También los juegos con los hijos de este y luego con los nietos. Pero el mundo fue cambiando y tras varias generaciones ya los chicos no gustaban de conversar con él y menos jugar. A veces se burlaban de su atuendo, así que poco a poco fue quedándose callado y hasta dejó de vestir sus botas y su sombrero. De alguna manera estaba volviendo a ser el gato silvestre que fue, obviamente más inteligente que los de su especie y con un conocimiento de lo humano que cualquier hombre o mujer envidiaría. Hasta que un día decidió ser libre. De nuevo, en sus cuatro patas, se fue por campos, ríos y valles. Recorrió ciudades y pasó de un continente a otro subiendo a los cruceros. Aprendió nuevos idiomas y se entrenó en las artes de pasar desapercibido ocultándose como un gato normal y corriente. Hasta maullaba. Quizás te preguntes cómo es que sé todo esto. He de decirte que me lo dijo una tarde el mismo gato con botas, aunque ya no las usa. Ocurrió en un verano caluroso en Polonia, por las calles de Cracovia. Estaba sentada en la banca de un parque y lo vi guardándose del sol. A mí me gustan los animales, especialmente los gatos. Por eso me acerqué para acariciarlo y darle un poco de agua. ¿Cómo empezó nuestra conversación? A él se le escapó un gracias. Y allí comenzó todo. De las tantas aventuras que compartió conmigo, voy a contarte la razón por la que todavía vive entre nosotros. Cuando se tragó al ogro convertido en ratón, la inmortalidad pasó a su cuerpo. Ahora le gusta vivir entre la gente, en las calles. A veces se pasa por ser un gato casero y luego se escapa al bosque, pasea por los tejados y le encantan los museos. Por eso debes estar atento. Quizás el que tienes en casa sea él. Esta es la nueva vida del gato con Muchas gracias. botas.
La nueva vida del gato con botas. Perfecto. Genial, interesante. Y les recomiendo a las personas que están conectadas que lean el otro, les queda de tarea el otro cuento infantil, el de la, ¿por qué se escucha el mar en los caracoles? ¿Sí? Sí. Ese es genial, bellísimo. Entonces, les recomendamos que lo lean. Ahorita nos vamos entonces con nuestro acostumbrado pregón, que es esta especie de oración. Y Sí, me después, parece muy bien. y después para cerrar nos vamos con un poemita tuyo para cerrar y los dejamos con un poquito de música. Entonces vamos con nuestro pregón. Es justo y necesario que el Estado y los políticos corruptos cesen ya de desangrar al país. ¿Acaso qué eterna deuda estamos pagando? ¿No había pagado ya el Padre Eterno la deuda de Adán? No queremos ver más sangre derramada. ¿Hasta cuándo? Basta de tanta ignominia. Estamos cansados de vivir en la patria de los eternos falsos positivos, la patria de la brutalidad policial y de la brutalidad de las Fuerzas Armadas. Trocamos el concepto de fuerza armada por el de debilidad amada. Rechazamos el sufrimiento y la miseria del sufriente. Nos desgarra el llanto de quienes lloran las pérdidas de sus seres queridos. No más crímenes de Estado, no más abuso contra los pueblos afro y las comunidades indígenas ancestrales, no más intolerancia a la diversidad. Blanco y negro eran las transmisiones televisivas del principio del siglo XX. Hoy el mundo está lleno de colores. No más desplazados, no más miseria, no más hambre, no más corrupción, no más mentiras, no más olvido para nuestros campesinos. Nos han empobrecido, ellos, los de cuello blanco, han pauperizado la vida y por si fuera poco, tenemos que vivir con los actos de los enfermos que violentan las sensualidades mujeriles y las sensualidades infantiles y femeninas. Ya llegará la noche en que los vicios del mundo sean arrancados de la tierra, una noche en donde se expulse el odio y llegue la concordia, la noche en la que podamos ser más humanos, demasiado humanos, y en la que prevalezcan el derecho de soñar y el derecho a la ternura por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea. Bueno, entonces agradecerle a toda la gente que se ha conectado, agradecerte a ti la amabilidad de participar con nosotros en este espacio y pues, no sé, tienes para que te despidas del público y después nos lees un poema. No, pues gracias a todos, gracias por las preguntas, gracias por escucharme, por conectarse, eh, por esta conversación, que fue realmente una conversación y no un monólogo. Y no me sentí, y me siento muy bien, muy contenta. Yo seguiría hablando y eso que aquí ya está tarde. Yo también, Y pero a veces... sí, no, muy, muy feliz de este ratito. Lo bueno es que va a quedar grabado y se podrá Sí, ver más adelante y recordaremos todo lo que hemos dicho hoy, sí. que ojalá sea importante, eso sí. Uh-huh. Eh, Uno corto, donde he abierto, de aquí de Sí, hasta perfecto. que son 5 líneas. Uh-huh, perfecto. Después de tanto huir, la mujer ciega echó raíces. Se extendieron por el rostro, por el dorso, por la boca de un hombre de ojos claros. Muchas gracias, hermoso. Bueno, yo agregaría para terminar con algo tuyo, unas líneas de algún texto tuyo, de algún poema, que realmente no sé cuál, pero tengo las líneas acá. Para terminar con esto, estoy decretando las palabras últimas del último poema. Me siento feliz con la mujer que seré cuando termine este verso. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Un abrazo desde la distancia Ay, y hasta abrazo para siempre. todos, de verdad. Muchos besos y ya nos Los veremos. dejamos con Hildegarda. Ay, sí. Es que me voy con esa música ya.
Entro en estado de meditación otra vez, sí. Chao, chao. Chao. Feliz noche y feliz tarde en Colombia. Feliz tarde y feliz noche para todos. Chao. Agur, como dicen por acá en País Vasco. Agur. Agur.